En el laboratorio se reconstruyeron los instrumentos más elaborados. 7 cítaras, una de ellas con 25 cuerdas de seda, la más antigua y completa que se ha encontrado. Nada hay en el mundo de la música antigua que se compare al magnífico juego de 64 campanas hechas con más de 5 toneladas de bronce fundido. La inscripción en una de las campanas dice que el juego le fue obsequiado al marqués Yi, amo del estado guerrero de Zheng. La fecha es el año 433 a.C. Desgraciadamente, no ha sobrevivido música de este periodo que pueda ser tocada en las campanas. No obstante, para los expertos en música china antigua, como Kenneth de Wosking, de la Universidad de Michigan, el descubrimiento de este juego de campanas es una revelación. El marqués Yi fue gobernante de un pequeño estado feudal llamado Sung, en la China del siglo V a.C., durante el llamado periodo de los estados guerreros. No sabíamos nada del marqués o de su estado de Sung hasta que se descubrió este juego de campanas. Fue a través de este descubrimiento y de los otros objetos en las tumbas que los arqueólogos e historiadores se enteraron de la existencia de esta importante persona. Las campanas no tienen badajo. Se les golpeaba con martillos de madera y barras descubiertas en la tumba. Cada campana tiene una característica única que tomó de sorpresa a los historiadores de la música. Una de las características más impresionantes de esas campanas es el hecho de que cada campana emite 2 sonidos diferentes, bajo en el centro y más alto en el borde. Esto fue un logro tecnológico tremendo para el siglo V a.C. y de hecho, uno que los fabricantes modernos de campanas han encontrado difícil de imitar. Esto significó mucho esfuerzo. La pregunta es, ¿por qué dedicaron los chinos tanto trabajo para hacer una campana que emitiera 2 tonos? De Wosking piensa que los 2 tonos reflejan la idea de un universo gobernado por 2 fuerzas opuestas, si bien armoniosas, el concepto de yin y yang. Los residuos arqueológicos nos han demostrado que desde el principio la cultura china se interesó en el equilibrio y la simetría. Esta idea después fue codificada en el concepto de yin y yang. Toda la vida, toda la actividad en el mundo es resultado de estas 2 fuerzas compitiendo e interactuando. El día está hecho por el sol y la luna, por la luz del día y la noche. La vida humana es creada por hombre y mujer. Toda la actividad en la tierra es la interacción del cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Las campanas mismas son una muestra de cómo 2 fuerzas interactúan al mismo tiempo. Así es como tenemos este efecto de 2 notas en una campana. Para los músicos del marqués de Yi, las campanas de 2 tonos duplicaron su repertorio de notas, pero para sus artesanos representaron una extraordinaria exigencia. Las campanas llevan una inscripción identificando los 2 tonos que produce. Deben haber pasado años de prueba para saber cómo fundir una campana con las 2 notas deseadas. Los estudiosos han comparado las inscripciones de las campanas con las notas que producen. El historiador de arte, Lothar van Volkenhausen, explica. El grado de exactitud al afinar esas campanas no es del 100%. Hay cierta inexactitud en la fundición, pero considerando el nivel de desarrollo tecnológico a la sazón, considerando especialmente el estado de las matemáticas chinas en el siglo V a.C., el grado de exactitud, es decir, lo que podemos leer en la inscripción y los tonos que pueden producirse en las campanas hoy, es sencillamente asombroso. Los artesanos que fundieron las campanas no fueron gente empolvada en una tienda de violines. Fueron probablemente los técnicos más avanzados de su era. Probablemente comparables a los superingenieros en computación o a los físicos nucleares de nuestra era.
Esto es Arqueología. Esta atención hacia la música no fue solo asunto del gusto personal del marqués. De hecho, la música era muy importante en la China de este periodo. Era importante tanto como actividad y como concepto. Hablemos primero del concepto. Como concepto, la música era la forma en que los gobernantes en particular podían comunicarse con sus antepasados, lo que era importante para comunicarse con los antepasados en forma constante. Como actividad, la música tenía un propósito metafórico único. Les explicaré esto porque pienso que es muy importante, ya que la música de la China primitiva era la forma de hacer que la gente se moviera en armonía, sin fuerzas visibles de coerción. En otras palabras, sin leyes y sin policía. Cuando la gente danzaba, se movía en conjunto. Esto en la China primitiva se convirtió en importante metáfora para la armonía social ideal. Incluso el famoso filósofo maestro chino Confucio danzaba con sus discípulos diariamente como forma de comunicarles lo que creía que debía ser la sociedad ideal. Las enormes campanas no se tocaban por diversión. Los poemas que datan de antes de los tiempos del Marqués de Yi describen las ceremonias de las familias nobles para sus antepasados. Las campanas y tambores suenan magníficamente. Las piedras y flautas musicales resuenan. Los reyes muertos envían sus abundantes bendiciones. Están ebrios. Están ahitos. Las bendiciones y felicidad llegan una y otra vez. Las campanas, con su poderosa música, pueden atravesar el vacío y hablar con los antepasados. Los del marqués estaban muertos, pero no habían partido. Continuaban siendo importantes. Podían castigarle, podían recompensarle, podían ayudarle a mantener el poder, podían retirárselo. Tenía que demostrar gratitud a ellos porque no solamente le dieron cuerpo y vida, sino su feudo. Los rituales fueron críticos para mantener el poder de los gobernantes. Y por ser tantos los recursos que se dedicaban a las campanas, los instrumentos mismos llegaron a ser poderosos símbolos de autoridad. Se necesitaron 2.300 kilos de bronce para hacer este juego de resonancia. Ese bronce debió representar gran cantidad de la riqueza material del pequeño estado de Sung. Enterrar esto con el marqués fue un poco como sacar todo el oro en Fort Knox y ponerlo en la tumba de un presidente norteamericano. ¿Por qué poner tanta riqueza en una tumba? Probablemente fue deseo del marqués que estas campanas se enterraran con él. Y ya que el marqués, al igual que sus antepasados, estaría muerto, pero no partiría, podría continuar ejerciendo el poder sobre sus descendientes. Ellos tendrían que acatar sus deseos. ¿Qué veía él en la vida después de la muerte que le hizo interesarse en tener las campanas? No sabemos todo sobre la vida después de la muerte en los ojos de los chinos, pero sabemos que el concepto de lo que sucedió en la tumba no es muy diferente a la vida en la tierra. La gente necesitaba comer. La gente todavía podía gozar del placer de la música y otros placeres parecidos. Por eso las campanas estaban allí, las luces estaban allí. Con frecuencia se encuentran lámparas. Y naturalmente el marqués tenía 21 jóvenes damitas que podemos imaginar serían danzarinas o posiblemente hasta sus consortes, enterradas con él en la tumba. Las inscripciones en las campanas revelan otro hecho sorprendente. Cada uno de los rivales de los estados guerreros tenía su propio lenguaje musical. Las inscripciones proveían una guía para los músicos, para que si el gobernante de otro estado le hacía una visita,